Muy buenas tardes. Siendo las 14 horas con 1 minuto del día 9 de agosto del año 2021, da inicio a la sesión pública de resolución ordinaria del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, convocada para esta fecha conforme al orden del día y aviso publicado previamente en los estrados de este órgano jurisdiccional electoral. Voy a solicitar al secretario general, Alejandro Javier Martínez Mejía, verifique el quórum legal e informe sobre los asuntos listados para esta sesión pública. Con su permiso, señor presidente, se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y el magistrado integrante del Pleno y en consecuencia existen quórum para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que será materia de resolución 3 proyectos correspondientes a un juicio para la protección de los derechos político-electoral del ciudadano, un recurso de revisión y un procedimiento especial sancionador con la clave de identificación y partes precisadas en el aviso fijado en los estrados de este tribunal. Señoras magistradas, a su consideración los asuntos listados para esta sesión pública. Si están de acuerdo, sírvanse a manifestarlo en votación económica solicitando al secretario general informe sobre el resultado de la misma. Le informo, señor presidente, que los asuntos listados fueron aprobados por unanimidad de voto de las magistradas y el magistrado presentes. A continuación, tiene el uso de la voz la magistrada Yari Zapata López para la cuenta de los proyectos de resolución que la ponencia a su cargo somete a consideración de este pleno. Gracias, buenas tardes. Para solicitarle a la maestra Cintia Patricia Campos Lajovich proceda a dar cuenta con los proyectos de resolución que sometemos a consideración de este pleno. Con su autorización, magistrado presidente, señoras magistradas. Doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, número TEG-JPDC-239/2021 y su acumulado TEG-REV65/2021, interpuesto por Edgar Castro Cerrillo y el Partido Revolucionario Institucional en contra de la declaratoria de validez de la elección para el Ayuntamiento de Guanajuato, realizado por el Consejo Municipal Electoral, al considerar que se actualiza la causal de nulidad contenida en la fracción sexta del artículo 431 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, así como por las irregularidades graves, dolosas y determinantes para el resultado de las elecciones, al supuestamente haberse entregado despensas, promocionando al partido del PAN, posicionar los logros de su gobierno y el rebase en el tope de gastos de campaña. Adicionalmente, solicitan a este tribunal realice el recuento total de las casillas impugnadas. En el proyecto se propone confirmar la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría, validez en favor de la planilla postulada por el PAN, así como la asignación de regidurías llevadas a cabo por el Consejo Municipal Electoral de Guanajuato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en tanto que los agravios de los recurrentes resultaron ser infundados e inoperantes. Lo anterior es así, pues en principio sustentan su pretensión en un supuesto error entre el número de boletas recibidas de frente a la suma de aquellas sobrantes o inutilizadas y la sumatoria entre las personas votantes, situación que en forma alguna actualiza la causa de nulidad invocada por no confrontar rubros fundamentales. Asimismo, se propone declarar inoperante su solicitud de recuento en sede jurisdiccional al no cumplir con los extremos del artículo 386 de la Ley Electoral Local. Lo anterior, pues no existe una diferencia de votos entre las candidaturas ubicadas en el primer y segundo lugar de la elección, igual o menor a un punto porcentual. No se acreditó que el Consejo Municipal haya omitido el realizar el recuento de aquellos paquetes electorales que en términos de la ley estaba obligado a realizar. No consta en el acta circunstanciada de la sesión de cómputo que el representante del partido del candidato actor haya solicitado el recuento total y manifestado duda fundada de los paquetes electorales y finalmente no aportó pruebas que generen convicción de la existencia de irregularidades, por lo que no resultó procedente su solicitud. Por otra parte, en relación con los argumentos sobre irregularidades graves, dolosas y determinantes denunciadas, no se tienen acreditadas, en tanto que de las constancias que integran el expediente con las que el PRI y su candidato pretenden demostrarlas, no tienen ese alcance. Por tanto, no se genera certeza de la actualización de las conductas presuntamente violatorias. Ahora bien, el planteamiento de nulidad que se sustenta en el supuesto rebase de tope de gastos de campaña resultó infundado,
puesto que la Unidad Técnica de Fiscalización del INE ha determinado que no se excedió el tope establecido para el caso de la elección del Ayuntamiento de Guanajuato. Finalmente, de oficio se revisó que la integración del ayuntamiento cumpliera con el principio de paridad, lo que se cumple en tanto que se compone de 9 mujeres y 6 hombres. Asimismo, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión número TEG-REV-70/2021, promovido por el representante propietario de Morena ante el Consejo Municipal Electoral de León del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, en contra del otorgamiento de la constancia de mayoría y asignación de regidurías, realizado por el citado Consejo Municipal, invocando la actualización de diversas causales que en su concepto acarrean la nulidad de la elección. En el proyecto se propone confirmar los actos impugnados por resultar inatendibles, infundados e inoperantes los agravios referidos. Lo anterior es así, en principio, porque de las 1940 casillas impugnadas, se acreditó que 2 de ellas no existen, por lo que se propone determinar inatendible el agravio relativo, al igual que el tocante a un grupo de 30 casillas en las cuales no se refirió la causal de nulidad. Por lo que hace a la causal de nulidad invocada basada en la fracción primera del artículo 431 de la Ley Electoral Local, por la supuesta instalación de la casilla sin causa justificada en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, se plantea considerarlo inoperante, ya que el actor omite especificar el domicilio en que se ubicaron las casillas impugnadas, así como en el que debían instalarse de conformidad al encarte. En lo referente al agravio de nulidad establecido en el artículo 431, fracción quinta, por haberse recibido la votación por persona y organismo distinto a los facultados, se propone calificarlo como inatendible, al no haberse mencionado el nombre completo de la persona que se aduce indebidamente recibió la votación, o algún elemento que permita su identificación. En lo referente al agravio de nulidad establecido en el artículo 431, fracción sexta, por haber mediado dolo o error en la computación de los votos, y esto sea determinante para su resultado, se propone tenerlo infundado respecto de un grupo de casillas que fueron motivo de un nuevo escrutinio y cómputo en sede administrativa, limitándose los argumentos a referir la supuesta existencia de error en el cómputo de la votación recibida, no obstante haber sido objeto de nuevo escrutinio y cómputo, sin especificar si subsistieron los errores y en qué consistieron estos. Por lo que hace a otro grupo de casillas, existe plena coincidencia entre los rubros fundamentales, o bien observándose alguna diferencia, esta no es determinante en el resultado de la votación, y respecto de 2 de las casillas impugnadas bajo esta causal, no se aportaron las actas necesarias para realizar el estudio. En lo que toca al agravio de nulidad establecido en el artículo 431, fracción octava, referente a haberse impedido el acceso a las representaciones de los partidos políticos o candidaturas independientes, o bien haberse expulsado sin causa justificada, se califica como inoperante, debido a que la actora fue omisa en allegar los medios de prueba encaminados a probar sus afirmaciones y la autoridad administrativa electoral informó no contar con hojas de incidentes ocurridos en esas casillas. Por otra parte, se plantea declarar inoperantes los motivos de irregularidad en casilla que no encuadran en las causales de nulidad del artículo 431 de la Ley Electoral Local, al considerarse que los motivos de queja que hace valer el recurrente carecen de la fuerza legal para anular el resultado de la votación recibida en casilla, pues las afirmaciones que realiza son argumentaciones vagas, genéricas e imprecisas que impiden identificar cuál es el motivo de agravio y además no es posible encuadrarlas en alguna de las causales establecidas en la ley para tal efecto. En igual forma, se declaran inatendibles los motivos de disenso a través de los cuales se invoca la violación a los principios de equidad en la contienda, certeza, imparcialidad, legalidad, objetividad, independencia, máxima publicidad, libertad y autenticidad, así como el sufragio libre, secreto y directo, en razón de haber sido formulados de manera genérica, vaga e imprecisa. Los agravios dirigidos a la nulidad de la elección por supuestas irregularidades en al menos el 20% de las casillas, por alguna de las causales establecidas en el artículo 431 de la Ley Electoral Local, se proponen infundados en razón a que las invocadas no se verificaron o bien no resultaron determinantes, pues no generan la anulación de votación en ninguna casilla.
Por lo que hace a los agravios referentes a la nulidad de la elección por violación a principios constitucionales, se califican como inoperantes, puesto que los motivos de inconformidad que señalan no encuadran en aquellas causales expresamente establecidas por el marco normativo regulador del derecho electoral. En el caso particular, para que pueda decretarse la nulidad de la elección a la base sexta del artículo 41 de la Constitución Federal, que expresamente refiere las violaciones deben ser graves, dolosas y determinantes, consistentes en el exceso de gasto de campaña en un 5% del monto total autorizado, se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera de los supuestos previstos en la ley electoral local y se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas, siendo que en el caso particular ninguna de las conductas señaladas como base de su agravio encuadran en dichos supuestos. Por otro lado, los motivos de disenso por el supuesto rebase del tope de gastos de campaña resulta infundado, porque en términos del dictamen consolidado expedido por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, no se desprende que la candidata electa a la presidencia municipal de León haya rebasado el tope de gastos de campaña. Finalmente, de manera oficiosa se verificó que la integración del ayuntamiento cumpliera con el principio de paridad, lo que así aconteció al quedar conformado por 9 mujeres y 6 hombres. Ante lo expuesto, es que se propone confirmar los actos impugnados en estudio. Por otra parte, doy cuenta con el proyecto de resolución correspondiente al procedimiento especial sancionador número TEG-PES-73/2021, denunciado por el Partido Acción Nacional en contra de Anastasio Rosiles Pérez por el presunto uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, la realización de actos anticipados de campaña y la vulneración a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral, así como el Partido Revolucionario Institucional por culpa en la vigilancia respecto de las personas que lo integran y las que simpatizan. En el proyecto se propone determinar inexistentes las infracciones atribuidas a los denunciados, consistentes en el uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada, la realización de actos anticipados de campaña, la vulneración a los lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia político-electoral y la culpa en la vigilancia. Lo anterior, porque de las constancias que obran en el expediente, se advierte que las expresiones usadas en la publicación denunciada no denotan una solicitud de apoyo o de manera personal o individual, ni a la institución o cargo que representa, por lo que no se configura la promoción personalizada. Asimismo, en cuanto al uso indebido de recursos públicos, se demostró que se realizó la publicación. Sin embargo, en el expediente no hay constancia alguna que permita acreditar que a través de la página de Facebook que pertenece al municipio de Uriangato se desviaron recursos materiales, humanos o financieros para realizarla por parte o en beneficio del presidente municipal denunciado. Por otro lado, en lo que hace a los actos anticipados de campaña, derivado de la ausencia de elementos que evidencien un favorecimiento o perjuicio a alguna fuerza política, no se acreditan los extremos exigidos por la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para determinar su materialización. De igual manera, al no acreditarse la existencia de los actos señalados al presidente municipal de Uriangato, por no contener elementos que evidencien violación a la normativa electoral, concretamente donde se demostraron las imágenes de las personas menores, tampoco es posible sostener una afectación a los derechos de la niñez, pues dependía de la demostración de los actos antes referidos para que se pudiera verificar, lo cual no ocurrió, situación que se replica con la culpa en la vigilancia por parte del instituto político denunciado. Consecuentemente, resultan inexistentes las infracciones denunciadas y atribuidas a Anastasio Rosiles Pérez y al Partido Revolucionario Institucional. Finalmente, al advertirse posible falta en un ámbito distinto al electoral, sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna, se ordena dar vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado de Guanajuato para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. Es la cuenta, magistrado presidente, señoras magistradas. Señoras magistradas, a su consideración los proyectos de la cuenta.
Yo solamente tendría, si no hay intervenciones por parte de mis compañeras magistradas, tendría observaciones respecto a lo que es el JPS 239 y su acumulado REP 65 del municipio de Guanajuato y el REP 70 de León, Guanajuato, en vista de que obviamente comparto el sentido del proyecto, pero creo que sí requería de un análisis más acucioso los agravios precisados por los inconformes, en el sentido de si había o no violaciones constitucionales de manera conjunta respecto de todas las quejas que fueron presentadas y que obviamente estarían impactando en lo que es la base sexta del artículo 41 constitucional de la Constitución Federal y el 433 de la Ley Electoral Local. En ese sentido, yo repito, comparto el sentido de los proyectos, pero yo consideraría que sí se requeriría un mayor análisis respecto a si hay actualización de esas violaciones constitucionales contempladas por el artículo constitucional base sexta que he mencionado y el 436 de nuestra ley electoral local. Yo lo que tendría que manifestar, obviamente, si se lleva en un momento determinado la votación y se vota a favor, pues estaría en su caso anunciando un voto conforme al artículo 19, fracción décima de nuestro reglamento interior. Yo sería todo lo que tendría que agregar. No sé si hay alguna intervención más. Adelante, magistrada López Loza. Gracias, señor presidente. En el mismo sentido con usted, señor presidente, me sumaría a los argumentos que expresó respecto a un voto concurrente, entiendo, respecto al JPDC 239 y su acumulado del municipio de Guanajuato y el REP 70 del municipio de León. Novedad de lo que expuso claramente, me sumo a sus argumentos en el voto particular. Es cuanto. En el Gracias, voto particular concurrente. Gracias, magistrada. No sé si hay alguna otra intervención. Adelante, magistrada. Perdón, creo que también tenía... Gracias, magistrada. Solo para precisar, ¿sería voto concurrente en ambos casos o voto particular? Tengo esa duda. Y adicional, bueno, en defensa de los concurrente, aclaro que es concurrente, el magistrado no lo expresó, pero por los artículos que señaló, infiero que también su voto es concurrente. Es correcto, magistrada, también sería un voto concurrente. Mencionaba yo que concuerdo el sentido, solamente sería esa discrepancia respecto al análisis que se hizo, si se configuraban o no en su conjunto esas violaciones constitucionales conforme al artículo 41 base sexta de nuestra Constitución Federal y el 436 de la Ley Electoral Local. Adelante, magistrada Yari. Gracias, presidente. Gracias, magistrada López Loza. Solo para salir en defensa de los proyectos que estoy sometiendo a consideración de este pleno, en ambos casos observo que sus comentarios van en el sentido de violaciones a principios constitucionales y en este sentido quiero hacer la precisión de que las precisiones que se hicieron respecto a la violación a esos principios constitucionales fueron genéricos y fueron afirmaciones dogmáticas por parte de quienes promovieron ambos medios de impugnación. Me voy a referir de manera genérica tanto a la elección del municipio de Guanajuato como a la del municipio de León. Y bueno, en ese sentido, es importante clarificar que no basta con que se hagan afirmaciones genéricas, vagas o imprecisas, inclusive al momento de emitir o de señalar agravios, pues además de esa situación de señalar los motivos de agravio, deberá cada promovente, con fundamento en el artículo 417, adjuntar todos los elementos probatorios necesarios y suficientes para señalando qué es lo que pretenden probar en cada agravio, ligarlo con cada prueba, no solamente aportar pruebas o aportar documentales. Además, en otros casos, pues también tendrá que, en su caso, señalar la imposibilidad, en su caso, de adjuntar las pruebas o bien presentar también
alguna documental donde asimismo haya solicitado la expedición de alguna copia simple certificada respecto de la autoridad que haya expedido, en este caso consejos municipales o bien consejo general. En este caso concreto, en ambas elecciones no se adjuntaron todos los medios de prueba que a consideración de esta ponencia eran en su caso suficientes o necesarios para llevar a cabo una valoración más exhaustiva. Nada más señalan los motivos de agravio, no los acompañan con las pruebas pertinentes. Y quiero señalar también que, bueno, en el caso concreto de la determinancia que ellos alegan como motivo de nulidad de la elección, una violación grave, sistemática y reiterada de los principios constitucionales, pues bueno, tampoco se acredita. Insisto, no basta con señalar de manera genérica que hubo violaciones a estos principios, sino que tienen que señalar, además de ligarlos con las pruebas, pues también deberán de señalar, en su caso, cuál es el motivo que ellos consideran que fue determinante, pues, si hay algún cambio de ganador, si hay movimiento, pues, en la asignación de regidurías, o bien si todo esto que ellos alegan está debidamente probado y fue determinante, insisto. Tienen que ser violaciones graves, reiteradas y sistemáticas, lo que en opinión de la ponencia no se acredita. ¿Sería cuánto, presidente? Gracias, señora magistrada. ¿Alguna otra intervención? Como no hay más intervenciones, voy a solicitar al secretario general recabe la votación de los proyectos. Con su autorización, magistrado presidente. Magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva. Con los proyectos, obviamente ya las magistradas se pronunciaron. Yo, en su caso, una vez que estén aprobados, que se manifiesten las magistradas, estaría formulando el voto concurrente que anuncié, conforme al artículo 19, fracción décima de nuestro reglamento, en las condiciones que también lo anuncié, pero voy con los proyectos, salvo con ese voto concurrente que estoy anunciando en el JP 239 y su acumulado REP 65 y el REP 70 del municipio de León, Guanajuato. Magistrada María Dolores López Loza. Muchas gracias. Me sumo al voto que va a enviar el magistrado presidente. Gracias, magistrada. Magistrada Yari Zapata López. Con los proyectos. Magistrado presidente, le informo que los proyectos fueron aprobados por unanimidad de votos de las magistradas y el magistrado presente, con los votos concurrentes de la magistrada María Dolores López Loza y del magistrado Gerardo Rafael Astorga Silva en cuanto al juicio para la protección de los derechos político-electoral del ciudadano TEC-JPDC-239/2021 y su acumulado TEC-REP-65/2021, así como en el recurso de revisión TEC-REP-70/2021, quienes anuncian que presentarán su voto concurrente en los términos que señala el artículo 19, fracción décima, para que sean integrados al final de la resolución. Muchas gracias, Alejandro. En consecuencia, en lo relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano T-JPDC-239/2021 y su acumulado T-REP-65/2021 se resuelve. Único. Se confirman la declaratoria de validez de la elección y el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez a favor de la planilla postulada por el PAN, así como la asignación de regidurías llevadas a cabo por el Consejo Municipal Electoral de Guanajuato del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En lo referente al recurso de revisión T-REP-70/2021 se resuelve. Primero, se confirma la declaración de validez de la elección del Ayuntamiento de León, Guanajuato, el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez, así como la de asignación de regidurías respectivas hechas por el Consejo Municipal en los términos establecidos en la presente resolución. Segundo, se ordena la devolución de las listas nominales originales a la vocalía del Registro Federal de Electores de la vocalía ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en Guanajuato. En lo concerniente al procedimiento especial sancionador T-PES-73/2021 se resuelve. Primero, se declaran inexistentes las violaciones atribuidas a Anastasio Rosiles Pérez y al Partido Revolucionario Institucional, por lo que es improcedente la imposición de sanción alguna
al no acreditarse las conductas denunciadas en términos del expuesto en el apartado 3 de esta resolución. Segundo, se advierte la posible falta en un ámbito distinto al electoral, sin prejuzgar sobre la existencia de irregularidad alguna, por lo que se da vista con copia certificada de las constancias que integran el expediente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda. Señoras magistradas, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos listados para esta sesión pública, siendo las 14:27 del día 9 de agosto del año 2021, se da por terminada la misma. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias, buena tarde. Gracias.